Diarrea aguda en niños. La diarrea aguda se define cuando hay un aumento en el número de evacuaciones, más de 3 en un día, disminución en la consistencia y tiende a durar menos de 7 días. Debemos de tener en cuenta que alrededor del 90% de las diarreas agudas en niños van a ser de origen viral, por lo que no ameritan antibiótico. El otro 10% pueden ser por causas bacterianas o parasitarias. Los agentes más frecuentes son el rotavirus, adenovirus, norovirus, Shigella, Salmonella, E. coli enterotoxígena o Campylobacter. En el cuadro clínico debemos de saber diferenciar las diarreas virales de las diarreas disentéricas. Las diarreas disentéricas son aquellas que tienden a ser por bacterias o parásitos. Por ejemplo, el estado general tiende a verse más afectado en las diarreas disentéricas. Sin embargo, en las diarreas virales tienden a ser un inicio más lento y en las diarreas disentéricas un inicio más brusco. El vómito es más característico o se presenta con más frecuencia en las diarreas de origen viral. La fiebre es más alta generalmente en las diarreas disentéricas, pues en las diarreas virales puede no haber fiebre, febrícula o fiebre baja. El dolor abdominal es más característico de las diarreas disentéricas, así como la presencia de moco y de sangre es algo muy característico de diarreas disentéricas. Entrando al tratamiento, independientemente del tipo de diarrea, el pilar del tratamiento es la hidratación. Para esto debemos de saber detectar a los pacientes que no tienen deshidratación. Los niños que no están deshidratados se pueden ir con tratamiento ambulatorio a casa. Y para esto usamos el método DACA, el cual nos divide la clasificación en paciente sin deshidratación, con deshidratación y choque hipovolémico. Aquí les dejo el cuadro para que noten las características de cada uno. Dependiendo del estado de hidratación del niño, es el plan de hidratación que yo voy a utilizar. Yo les voy a hablar del paciente que no está deshidratado y que por lo tanto se puede ir con tratamiento a casa. En el caso del niño no deshidratado, voy a usar el plan A de hidratación. Para esto, yo voy a usar un suero de rehidratación oral, no los sueros que se venden comúnmente de manera comercial, ya que deben de tener los componentes adecuados para hidratar al paciente. Estos conforme a las guías de la OMS, del SPIGAN o de la Asociación Americana de Pediatría. ¿Cuáles son estos sueros? El suero de sobre que da el sector salud. Y de los sueros comerciales que se venden, se puede usar el Pedialyte SR60 o el electrolit pediátrico. Pueden ser del sabor que más le guste al niño, de preferencia que no sea rojo para no confundirlo con sangre en caso de vómito. ¿En qué consiste el plan A de hidratación en el paciente que no está deshidratado? De que en los niños menores de 6 meses vamos a continuar la lactancia materna exclusiva o la leche de fórmula a libre demanda. En los niños que ya iniciaron la alimentación complementaria podemos utilizar suero de rehidratación oral y dar 75 mililitros que equivalen a media taza por cada vómito o evacuación diarreica que presente. Y en el caso de los niños mayores de 2 años deben de ser 150 mililitros que equivalen a una taza por cada vómito o evacuación diarreica que presenta. Algunos han preguntado que los tamaños de las tazas, esto ya está estandarizado, lo pueden ver en las guías de diarrea aguda, que es solo una medida estándar para que más o menos la mamá se dé una idea de cuánto líquido le debe de dar al niño. No nos vamos a pelear porque el niño en lugar de 75 mililitros se tomó 90. La idea es evitar la deshidratación. En cuanto a la dieta, se ofrece una dieta normal. No debemos de restringir a los niños de su alimentación. Los únicos alimentos que debemos de evitar son los altos en azúcares y los altos en grasa, así como también las bebidas energéticas o bebidas carbonatadas. En cuanto a los medicamentos que podemos utilizar, en el caso de los vómitos en los niños, se debe de utilizar ondansetron, ya que este es el medicamento más seguro en niños y es el de primera elección. En caso de no tener, podemos usar metoclopramida siempre calculado correctamente por kilogramo de peso, recordando que está contraindicado en niños menores de 2 años y que puede dar síntomas extrapiramidales. El resecadotrilo y la diosmectita se pueden utilizar en diarreas virales. Está probado su uso en niños mayores de 3 meses, pero debemos saber que están contraindicados en diarreas disentéricas, por lo que solamente es para diarreas de origen viral. En cuanto a los probióticos, el uso es muy controvertido y va a depender de la bibliografía que leamos. Sin embargo, la SPIGAN recomienda el uso, pero de ciertas cepas que son las que tienen mayor evidencia, que son los Lactobacillus rhamnosus, Saccharomyces boulardii y Lactobacillus reuteri, por lo que aquí no entra Enterogermina ni Cinuberaceae. El uso de antibióticos se reserva para la diarrea disentérica. Pero para esto, si clínicamente yo estoy sospechando de una diarrea disentérica porque tiene las características que vimos anteriormente, es necesario hacer coprológico, coproparasitoscópico y su cultivo.
Esto con la finalidad de diagnosticar el agente infeccioso y dependiendo del agente es el tratamiento que yo voy a dar. Por ejemplo, en el caso de Shigella, Campylobacter, E. coli enterotóxica, Vibrio cólera, el tratamiento de primera elección es la acitromicina. En el caso de Salmonella, van a encontrarla en las guías de práctica clínica que se puede usar ceftriaxona, sin embargo ya saben que no debemos inyectar a los niños, porque la ceftriaxona es una cefalosporina de tercera generación. Sin embargo, también tenemos cefalosporinas de tercera generación vía oral, como la cefixima o el ceftibuteno, por lo que no es necesario aplicar intramuscular. Si ustedes revisan las guías de la Asociación Española de Pediatría o del Spigan, recomiendan la cefixima y basados en UpToDate nos comenta que cuando te encuentras como médico en una zona aislada, rural, en donde no tienes acceso por alguna razón para realizar un coprológico, puedes dar un antibiótico de manera empírica si estás frente a una diarrea con características disentéricas. Y si estás pensando en dar tratamiento antibiótico empírico por esta razón, te recomiendan de primera elección la acitromicina vía oral y como segunda elección una cefalosporina de tercera generación, como la cefixima o el ceftibuteno. Y por último, los medicamentos que no se deben de dar en niños son los antidiarreicos como la loperamida, el subsacilato de bismuto, ni caulina o pectina. Estos medicamentos no están indicados en las diarreas agudas en niños. Si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios.